Está Juan Carlos Casinelli. Son los siguiente lámina. Primero, los asambleístas del Movimiento País, más de las 3/4 partes que conforman la presente asamblea, presentaron una propuesta de enmienda constitucional ante la Corte el 26 de junio del 2014. Este trámite fue admitido por la Corte Constitucional, cuyo Pleno emitió un dictamen el 31 de octubre del 2014. La Asamblea fue notificada con el dictamen y el Consejo de Administración Legislativa creó la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional el 6 de noviembre del 2014. El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 298, resolvió aprobar la integración de esta comisión. En su sesión de instalación, la Comisión Ocasional designó a su presidente y vicepresidente y se abocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa, la propuesta de enmienda constitucional y también del dictamen de la Corte Constitucional el 13 de noviembre del 2014. Se aprobó por unanimidad de los integrantes de la comisión el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional para la preparación y sustentación del informe para primer debate. Siguiente lámina. En ese orden de situaciones es importante hacer algunas referencias. Primero, la de la legitimidad, el poder constituyente. Es importante indicar que el derecho constitucional concibe en términos generales al poder constituyente como aquel que es capaz de instituir la norma suprema de un ordenamiento jurídico que posteriormente, conforme se está tratando en el Pleno de esta Asamblea, puede ser objeto de modificaciones o enmiendas, mientras que el poder constituido doctrinariamente se denomina poder constituido a todo poder legal, es decir, conferido y regulado por normas positivas vigentes, como es el caso de la función legislativa. Siguiente lámina. La Constitución de la República, en el artículo 441, concerniente a la reforma constitucional, determina los presupuestos jurídicos y fácticos para emprender un trámite de enmienda. Es decir, contempla el mecanismo jurídico mediante el cual el poder constituyente originario, que fue la Asamblea Constituyente, da el paso al poder constituyente derivado, que es la Asamblea Nacional, con el propósito de realizar reformas al texto constitucional. Esta invocada disposición constitucional prevé que la enmienda de uno o varios artículos de la Carta Magna procede en tanto no altere su estructura fundamental, no altere su carácter y los elementos constitutivos del Estado y no establezca restricciones a los derechos y garantías, o no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. Siguiente. Esto que he indicado es lo que ha sido analizado por la Corte Constitucional y sobre lo cual se ha emitido un dictamen obligatorio, vinculante, donde se ha establecido la vía de la enmienda, porque precisamente no se altera ninguno de los preceptos antes indicados. Y en el mismo artículo 441 de la Constitución se precisa que si la enmienda se realiza por iniciativa del órgano legislativo a solicitud de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, este proyecto se debe discutir en 2 debates, aquí en el Pleno de la Asamblea, mediando 12 meses entre el primero y segundo debate. Evidentemente, el procedimiento en el que estamos incursos aquí en la Asamblea es el legal, es el constitucional, es el obligatorio, es el vinculante, es el establecido como procedimiento por el dictamen de la Corte Constitucional. Siguiente. La competencia y legitimidad entonces de la Asamblea Nacional para tramitar la reforma vía enmienda no solamente está dada por el hecho de la Constitución de la República, sino también ratificada por el dictamen al que hago referencia. Siguiente lámina. En ese sentido, la Comisión estableció un plan de trabajo. El Consejo de Administración Legislativa nos otorgó hasta
30 días para emitir un informe de primer debate y decidimos tratarlo en función de varios temas: gobiernos autónomos descentralizados, reelección, reducción de edad para ser candidato a presidente o presidente, Fuerzas Armadas, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, temas laborales, seguridad social, comunicación. Siguiente. Y así, con la consulta popular, el artículo conocido, donde se agrega al final del inciso tercero, suprímase el signo gramatical, y en la B se pone por en el inciso cuarto, suprímase la frase sobre cualquier asunto. Como este tema del informe que les hemos pasado y del conocimiento es de manejo general de los miembros de la Asamblea, paso a la siguiente lámina. Y es importante hablar de por qué se habla de una precisión del mecanismo de consulta popular. Esta propuesta de enmienda tiene por objeto precisar ese mecanismo en los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de las competencias establecidas para cada nivel de gobierno, de tal forma que no exista confusión de lo que puede un gobierno autónomo consultar, que no vaya a ser tan general que vaya en su momento a afectar a otro gobierno autónomo en algo donde no se tiene ningún tipo de competencia. Las frases que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno no hace otra cosa en esta propuesta de enmienda que mejorar la funcionalidad y aplicabilidad de la norma. Lo que buscan estas enmiendas, las 16, y cada una de las que voy a desarrollar en mi intervención, no es otra cosa que mejorar, que empoderar de una mejor manera a los ecuatorianos y ecuatorianas de esos derechos que están consagrados en la Constitución. Al suprimirse la frase sobre cualquier asunto, bajo ningún punto de vista se está coartando la legitimidad democrática de los gobiernos autónomos descentralizados tienen para convocar a consulta popular. Lo que se hace en todo momento es clarificar y precisar la norma. Siguiente. En cuanto a las competencias de educación y salud, el artículo 12 tiene la propuesta en el artículo 261, numeral 6, donde se dice que inclúyase la siguiente frase: en consecuencia, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes. Y concomitante con eso, el artículo 13, en el artículo 264, se sustituye el numeral 7 por el texto: planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos en los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley, previa autorización del ente rector de la política pública. Podrán construirse y mantenerse las infraestructuras físicas y los equipamientos de salud y educación. Siguiente lámina. Esta propuesta busca que los ciudadanos alcancen de forma plena su derecho a la salud y a la educación, porque no es igual la situación de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Es más, la inequidad era total antes de este gobierno, donde definitivamente 30 años atrás no se hacía un solo colegio fiscal en la República del Ecuador. Hoy estamos hablando de que la administración de los recursos desde la Rectoría Central sea para poder viabilizar que esa infraestructura fundamental para ecuatorianos y ecuatorianas en materia de salud y de educación se lleve a efecto. Permite una adecuada infraestructura en todo el territorio nacional. Eso mejora el derecho a la salud y educación. Es decir, esta enmienda permite seguir trabajando como se viene trabajando. Siguiente lámina. La Constitución establece como deber primordial del Estado garantizar los derechos de la salud y educación que están dentro de la normativa del buen vivir en la Constitución. Este esquema de planificación reconoce líneas específicas de acción pública recogidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, que por cierto es la primera vez que hoy sí tenemos un plan nacional estratégico a cumplir. Ambos sectores, educación y salud, han elevado el número de partidas. Hay más profesores y más médicos con mejores salarios, pero lo más importante, lo que es fundamental y de lo que trata de precisar esta enmienda es la necesidad de canalizar adecuadamente esa gran inversión
en infraestructura física y equipos que se tiene que dar y que no necesariamente lo pueden hacer en la mayoría de los casos los gobiernos autónomos descentralizados. Siguiente. Un ejemplo de lo que en educación se puede hacer cuando existe realmente esta concurrencia y esta responsabilidad en el tema de infraestructura. 79 centros infantiles del Buen Vivir, unidades educativas del Milenio y Colegio Réplica, creación de 4 universidades especializadas, temas de becarios, pero lo más importante, lo fundamental para el futuro del país, una inversión en educación, en infraestructura, que en este momento, a través de la precisión de la enmienda, podría mejorarse sustancialmente. Siguiente lámina. Hospitales, centros de salud, se han eliminado una serie de costos de consultas médicas, pero lo fundamental, esas fotos que no son modelos a escala de nada, sino que son la realidad que se plasma en todo el país, es fundamental para la salud y para la educación que se sigan replicando en debida forma. La enmienda constitucional, entonces, en el sentido que aclara el procedimiento entre los GATS y el gobierno central para competencias tales como la infraestructura, empodera de una mejor manera al pueblo ecuatoriano en estos derechos del buen vivir fundamentales y olvidados por siempre, como lo fueron la salud y la educación. Siguiente. Y para que tengan una idea de que esto no se concentra ni se puede concentrar en la discusión desde la óptica de ciudades grandes en población, como lo pueden ser Guayaquil, Quito o Cuenca, unidades educativas del milenio como aquellas que se han construido en Otavalo, San Lorenzo, Cotacachi, Cuyabeno, Suchufindi y Esmeraldas, posiblemente no hubieran sido posible realizarlas si no hay esa decisión política desde el Estado, pero definitivamente muy complicado y casi imposible sería hacerlas si es que son derivadas a los GATS, si que exista una coordinación adecuada desde el gobierno central. Siguiente. Si los gobiernos municipales autónomos siguen manteniendo una construcción de escuelas, de colegios, de hospitales y centros de salud de forma desarticulada, si siguen entregando tablets, entonces los únicos afectados serán los ciudadanos. Los municipios no tienen los suficientes recursos para implementar infraestructura de alto nivel y además tienen la obligación de solucionar necesidades básicas, como aquella que tiene que ver con el alcantarillado, porque el alcantarillado, cuando es solucionado y cuando eso va de la mano con agua potable, estamos hablando de una ciudadanía que goza de mejor condición de vida, sobre todo en el tema de la salubridad. Pablo Rodríguez, representante de la AME, cuando compareció a la comisión dijo: la mayoría de municipios, casi el 80%, son de escasos recursos económicos y por el momento yo creo, dice él, hago la cita, que a los municipios nos corresponde enfocarnos a las necesidades básicas, primarias y urgentes que requieren las ciudades. Entonces, no se está a través de esta enmienda eliminando ninguna competencia, sino aclarando que la rectoría está a cargo del Estado central, que debe coordinar y autorizar a los gobiernos municipales la construcción y mantenimiento de la infraestructura física en salud y educación, porque no hay cosa más irresponsable que construir, inaugurar, implementar y no mantener. Eso sería un gran riesgo hacia el futuro. Siguiente. En cuanto al plazo de la conformación de regiones autónomas, el objetivo es ampliar el tiempo para consolidar los procesos de conformación de regiones, pues esos 8 años que estaban previstos han resultado insuficientes. De esos ya han transcurrido 6 y además en la mitad de aquello todavía hay temas limítrofes entre cantones, entre provincias, entre parroquias que se tienen que solucionar. Por lo tanto, la enmienda se justifica por sí sola. Siguiente. En cuanto a la elección, el artículo 114 establece, en el artículo 3, dice que en el artículo 114 suprímase la frase por una sola vez. ¿Qué es lo que busca la enmienda de la elección? Buscar ampliar las posibilidades para el ejercicio y goce de derechos, porque elimina
los infundados obstáculos para el derecho de participación de los ciudadanos, que de acuerdo a la Constitución tienen toda la libertad para elegir, ser elegidos, pero elegir a quienes quieran elegir y no tener a través de la Constitución determinados candados que no le permitan hacerlo. Esto no quiere decir que se está hablando de reelección indefinida. Esto no quiere decir que no se está hablando de alternabilidad. Aquí lo que se dice claramente es que el pueblo ecuatoriano es el único que tiene la potestad de impulsar aquellas candidaturas que considere que le son representativas en función de su propio bienestar. Siguiente lámina. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directas previstas en la Constitución. Reafirmamos esa soberanía del pueblo ecuatoriano según lo que se establece en la propia Constitución, pero no hay mecanismo más perfecto para garantizar esa soberanía que el derecho que tiene el pueblo ecuatoriano a expresarse en las urnas, a premiar a aquellos que le han servido y a castigar una y las veces que sean necesarias a aquellos que no le sirvieron o que el pueblo ecuatoriano considere que no le son de ninguna utilidad. Siguiente lámina. La aplicación del derecho de participación, entonces, la Constitución en el artículo 61 es clara, porque a veces se pretende, para desvirtuar o deslegitimar esto que se propone como enmienda, se pretende ver aisladamente la Constitución. El artículo 61 reconoce los derechos de participación, elegir y ser elegidos, un derecho de doble vía porque faculta al pueblo a elegir sin restricciones a sus representantes y a los ciudadanos a candidatizarse sin limitaciones de carácter político. Cada ecuatoriano y ecuatoriana en ejercicio de la democracia representativa no debe tener ningún impedimento para elegir y ser elegido. Entonces el pueblo ecuatoriano tiene el legítimo derecho de decidir quién quiere que lo gobierne y por qué periodo. Siguiente. Gobernantes responden en las urnas por su gestión. El proyecto de enmienda no modifica los años en el cargo, eso es fundamental, no habla de indefinida. No modifica los años en el cargo, es decir, sigue contemplando la limitación temporal en su ejercicio, lo que a su vez supone que todos los puestos de elección deben cada cierto tiempo responder en las urnas por su legitimidad, por su desempeño, por lo que hicieron o no en beneficio del pueblo ecuatoriano y obtener la mayoría si pretenden la continuidad de sus propuestas políticas. El pueblo entonces ejerce un control sobre el ejercicio del poder del que gobierna. Siguiente. La existencia de la figura de la reelección no asegura la elección de un candidato, pero sí le da el derecho al pueblo y le asegura la ampliación de esa oportunidad de participación. La enmienda no impone autoridades, el pueblo es el que decide en las urnas. Los liderazgos no se establecen ni decretan por una norma jurídica, sino son la representación en una persona de valores, anhelos, expectativas colectivos de los ciudadanos en un determinado momento. Siguiente lámina. Se garantiza entonces la alternancia, se garantiza el principio de alternancia y no puede resolverse vía un impedimento del ejercicio de derechos. Garantizar la alternancia supone la necesidad de elecciones limpias, libres, igualitarias, competitivas y decisivas para que los ciudadanos y ciudadanas elijan a sus representantes. En ciencia política, la evidencia de elecciones limpias, libres, igualitarias, competitivas y decisivas implica que los gobernantes también pueden perder y deben acatar siempre ese resultado. Siguiente. El requisito de edad para inscripción del candidato a presidente o presidente de la República, la propuesta tiene la finalidad de propiciar mayor participación e inclusión de los jóvenes en los espacios del poder público. Otra vez, es la ciudadanía cuando vote la que decidirá si el chico de 30 años, de 25, de 31
es el que tiene que ser electo presidente o el hombre de 60, 70 años. Esa es la alternabilidad, esa es la democracia. Esto no se resuelve vía consulta, esto se resuelve a través de las urnas, a través de las propuestas adecuadas de candidaturas. Y entonces se refuerza la participación ciudadana respecto a elegir y ser elegido. Siguiente lámina. Los requisitos para acceder a cargos de elección popular deben ser acordes con el modelo de Estado vigente. Los datos que nosotros recogemos en las elecciones seccionales de febrero del 2014 es que el 13,2% de dignatarios electos son menores de 30 años. El 48,1% tienen entre 30 y 45 años. Hay una clase política joven, medianamente madura. Hay una juventud que pugna además por tomar la dirección de este país, desde las primeras estructuras hasta las más importantes. Siguiente. En derecho comparado, países como Argentina, Colombia, Costa Rica establecen límites de los 30 años. En promedio en la región, el límite para ser presidente o vicepresidente, candidato, es de 33 años de edad. Nicaragua los tiene con 25, Argentina, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica y Colombia en 30 años. Siguiente lámina. Proponemos la ampliación de derechos de participación para el ejercicio y goce de elegir y ser elegidos. Siguiente. Misión de las Fuerzas Armadas, está el artículo 6 que indica en el artículo 151, sustitúyase el segundo inciso por el siguiente. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Siguiente. La propuesta de enmienda constitucional promueve la garantía del derecho a la seguridad integral. Ya no solamente es la seguridad de las fronteras, ya no solamente es la seguridad del territorio. Las Fuerzas Armadas hoy cumplen un rol mucho más fundamental, esa seguridad integral consagrada definitivamente como el derecho de los ciudadanos a ser atendidos. En esa función de complementariedad, las Fuerzas Armadas contribuirán en la seguridad integral de los ecuatorianos, sin que se afecte su estructura y las funciones de defensa externa del Ecuador. Solo para tener una idea, hoy un submarino como el Shiri 2, que ya se encuentra habilitado para resguardar nuestras fronteras marítimas, a más de aquello, tiene instalados los sistemas de radar más modernos para detectar un tsunami e inmediatamente comunicarse con algo que antes no existía, que tiene que ver también con la seguridad integral, con el ECU 911 y poder prevenir a los perfiles costaneros de eventuales tragedias. Hoy existe una complementariedad entre el trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas. Si no, preguntemos a nuestros ciudadanos y ciudadanas de la Amazonía, ¿cuál es el rol principal que tienen las Fuerzas Armadas independientemente del control que pueden tener de frontera? Si no es el de coadyuvar con la Policía Nacional a instituciones como las que tienen que ver con salud, con movilidad, con desplazamientos, con atención a la ciudadanía. Siguiente. Competencia de la Contraloría General del Estado. Ni de lejos, esta enmienda pretende quitarle algún tipo de control necesario a esta entidad. Lo que sí pretende la enmienda es darle a través de la Constitución Política de la República una claridad a la norma, porque si no podríamos caer, si no tenemos una claridad en la norma, en temas tan complicados como que si pensáramos que de no aprobar las 10 leyes que estaban propuestas para este semestre, estaríamos nosotros siendo glosados por la Contraloría porque no cumplimos la gestión o el plan de trabajo. Y entonces la enmienda lo que busca no es quitarle poder a la Contraloría, a través de la claridad en las expresiones que se deben de incorporar a través de la enmienda, se le está dando precisamente lo contrario, un empoderamiento adecuado. Es eso lo que busca la enmienda en relación con este tema. Siguiente presentación.
Las auditorías de gestión no son el objetivo principal que corresponde a la Contraloría. Eso lo dijo el decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil. Tal vez no sea el término de gestión a discutir, tal vez tengamos que revisar otra terminología para precisar eso. Eso está dentro del escenario, de la discusión que se tienen que dar en los próximos 12 meses con posterioridad a este debate, no solamente en este tema, sino en todos aquellos que han sido propuestos como enmienda. Siguiente. La Defensoría del Pueblo y su estructura. Lo que se busca es que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan un delegado de la Defensoría del Pueblo más cerca de ellos. Y el modelo que se propone a través de la enmienda es que sea el que se utiliza para los temas relacionados con el Consejo de la Judicatura, que ya se lo prevé de una manera regional y no de una manera provincial. Un mayor empoderamiento para los ecuatorianos. Lo importante es entender si ese mecanismo de enmienda, en la forma que está propuesto, es lo ideal, es lo más óptimo, porque lo que nadie va a dudar es que nuevamente esta enmienda, al igual que las otras, busca darle a los ecuatorianos y ecuatorianas ese derecho, y uno de esos derechos es tener la posibilidad que a través de la Defensoría del Pueblo puedan proteger y defender aquello que la Constitución les consagra. Siguiente lámina. La Constitución no establece un criterio técnico para establecer la estructura desconcentrada. Es por eso que es fundamental poder argumentar en debida forma. Y la función judicial, como indicaba, puede ser uno de los mecanismos, modelos y canales apropiados a través del esquema de regionalización del Estado. Siguiente lámina. Obreras y obreros del sector público. Las obreras y obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo mantendrán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Primero, una disposición transitoria que no permite de ninguna manera que los derechos ya adquiridos hasta ahora por los obreros del sector público puedan ser alterados, de ninguna manera, pero sí prevé unos beneficios que esos obreros del sector público aparentemente hoy no los tienen. Siguiente lámina. Por ejemplo, en el servicio público y la carrera administrativa, que no está comprendida en aquellos obreros del sector público sujetos al contrato de trabajo, lo cual parece que fuera un juego de palabras y una contradicción, pero el servicio público y la carrera administrativa propende al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado. Eso que se hace a través del servicio público no está contemplado en el régimen del contrato del Código de Trabajo. Por lo tanto, resulta que tenemos empleados del servicio público sujetos a la ley de servicio público y tenemos trabajadores del Estado sujetos a contratos de trabajo. Como que entre unos y otros existiera algún tipo de diferencia para que se hubiera hecho esta clasificación, como que si los empleados fueran más producto en su labor del intelecto y capacidad y los trabajadores tal vez de su fuerza, y de esa manera un poco hasta perversa se les ha quitado a los trabajadores del servicio público una serie de derechos como los que paso a enumerar. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Estabilidad. Estoy refiriéndome a la Ley Orgánica del Servicio Público. Yo les pido, compañeros, compañeras de la Asamblea, que cuando revisen esta presentación y el informe para primer debate establezcan las claras diferencias donde la Ley Orgánica del Servicio Público definitivamente tiene situaciones de mayor empoderamiento para los servidores públicos que no lo tienen hoy los obreros del servicio público, pero que están sujetos al Código del Trabajo. Estabilidad, jubilación, comparen esto que les voy diciendo, tomen nota de los artículos, hagan la revisión, tenemos 12 meses para discutirlo, pero vamos a encontrar que las diferencias son sustanciales y entonces hay un sector que ha sido perjudicado. Estabilidad, jubilación, derecho irrenunciable a asociarse, vacaciones y permisos, comisiones de servicio, formación y capacitación.
Todo eso está en la Ley Orgánica de Servicio Público. Tiene un minuto, asambleísta. Voy concluyendo. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. En seguridad social, lo de provisionales, que tiene que ver definitivamente con un mal uso del texto, a previsionales. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, esto ya es claro y evidente. La comunicación como servicio público. Esta propuesta posibilita aún más que los sectores sociales, populares, comunitarios, sean partícipes en la creación de contenidos informativos. Y ratificamos nuestro compromiso de garantizar el derecho a la comunicación y asegurar que haya una distribución equitativa de frecuencias. Ese es un empoderamiento a la ciudadanía de que la comunicación, que tiene que ser un servicio público, pueda llegar en esas condiciones a todos los sectores. Siguiente. Y entonces, una conclusión. Me voy a tomar 3 minutos más, Presidenta, porque tengo nada más la conclusión. Pero sobre este tema, el Estado no busca el control de los medios de comunicación ni la frecuencia, sino garantizar que nadie las privatice y se enriquezca de ellas. Por tanto, tiene que ser regulada como todo servicio público, cuando la finalidad es que prevalezca siempre el bien colectivo. Siguiente lámina. Las conclusiones, con esto concluyo, señora Presidenta. Esta comisión especializada para el tratamiento de la enmienda ha convocado a una serie de actores con la finalidad de que se tenga para este primer debate un mínimo de insumos necesarios para poder iniciar un tratamiento que durante los 12 meses que medien entre el primero y segundo debate permitan darle mayor empoderamiento al pueblo ecuatoriano de estas enmiendas que son populares. Estas enmiendas son para la ciudadanía, estas enmiendas no son en contra de la ciudadanía, todo lo contrario. Esta comisión, siguiente lámina, y con esto concluyo, señora Presidenta, esta comisión va a propiciar el debate durante estos 12 meses. Vamos a incluir aquello que se tenga que incluir sin afectar la esencia de lo que buscamos enmendar. No vamos a hacer cambios de coma, vamos a ir a cosas de forma, y en aquello de forma que sea necesario para que la ciudadanía, para que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan realmente tener esos derechos consagrados con la Constitución, no lo vamos a dejar de hacer. Que tenga el pueblo ecuatoriano la absoluta convicción de que el tratamiento que esta Asamblea Nacional y esta comisión designada para el efecto va a hacer del tratamiento de estas reformas va a ser inclusivo, participativo, dinámico, territorialmente comprendido y sobre todo en beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. He concluido, señora Presidenta.